Desde el Antiguo Testamento, Dios instituyó la función sacerdotal con el objetivo de que el sacerdote representara al pueblo delante de Dios y que Él le hablara a Él en representación del pueblo. En principio, esta función le fue dada a Aarón, hermano de Moisés, como sumo sacerdote, tal como aparece en Números 18:1. Pero luego le fue dada también a los levitas, tribu a la que pertenecía Aarón. El sumo sacerdote escogido por Dios tenía la santa tarea de ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y esto lo hacía una vez al año, el día de la expiación. Pero para hacerlo tenía primero que purificarse, ofreciendo un sacrificio por sus propios pecados. Cristo, por ser santo en su misma esencia, pudo llevar una vida santa en la tierra y por tanto entrar a la misma presencia del Dios Altísimo y ofrecer su propia vida en sacrificio por los pecados de todos. De este modo ejerció la función de sacerdote. Una de las diferencias del sacerdocio de Cristo con los sacerdotes del Antiguo Testamento es el hecho de que Cristo no tuvo que ofrecer nunca sacrificios por sus propios pecados, porque Él nació, vivió y murió sin pecado. Otra diferencia del sacerdocio de Jesús es que no era descendiente de la tribu de Leví, como debían ser todos los sacerdotes, sino que fue un sacerdote descendiente de la tribu de Judá. Por esta razón, la carta a los Hebreos dice en el capítulo 5, versículo 6, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec se menciona en el Antiguo Testamento como sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham le pagara el diezmo como señal de reconocimiento de la superioridad del uno del otro. No se habla de su genealogía, ni tampoco se sabe nada de su muerte, y fue establecido por lo tanto como sacerdote sin principio ni fin. De ahí que el sacerdocio de Jesús sea comparable con el de Melquisedec, primero porque no perteneció a la tribu de Leví, de la cual descendían los sacerdotes, pero además porque al igual que en el caso de Melquisedec, del sacerdocio de Cristo, se puede decir que no tuvo ni principio ni fin. Él siempre ha sido el mismo desde toda la eternidad. Algo que tipificaba y apuntaba de manera perfecta hacia el sacerdocio de Cristo era el ritual que se realizaba el día de la expiación en el templo judío. Levítico 16 describe cómo el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, antes de entrar al lugar santísimo, el día de la expiación, debía despojarse de sus ropas sacerdotales y quedarse solamente con una túnica de lino blanco que simbolizaba pureza. Así había sido dictaminado por Dios. Luego ofrecía los sacrificios estipulados por la ley para tal día y al terminar los sacrificios, él nuevamente salía del lugar y volvía a colocarse de nuevo las ropas sacerdotales. Esta vestimenta representaba en gran manera la gloria de la figura sacerdotal, la cual apuntaba hacia la persona de Jesús. ¿Por qué es esto importante? Por lo que vemos en Filipenses 2, 5 al 9, de cómo Cristo al encarnarse se despojó de su gloria. Y en Hebreos 9:11, que nos habla de Cristo como el sumo sacerdote. Esto concuerda con lo que el sacerdote del Antiguo Testamento hacía el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote se despojaba de sus ropas sacerdotales, estaba tipificando a Cristo, quien al venir a la tierra se despojó de su gloria. Al quedarse el sumo sacerdote solo con una túnica de lino blanco para ofrecer sacrificio, estaba tipificando la santidad de Cristo al vivir y morir sin pecado, quien al final de su vida ofrecería un sacrificio sin mancha. Esto es su propio cuerpo crucificado.
Luego el sumo sacerdote, después de ofrecer sacrificios, volvía a vestirse con sus ropas sacerdotales el mismo día de la expiación. Con esto, tipificando de nuevo a Cristo, quien después de morir volvería al Padre para ser investido de nuevo con toda su gloria. De ese modo, Jesús en el Calvario pasó a ser nuestro gran sumo sacerdote. Romanos 8:34 habla de que Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y esa es una función sacerdotal. En la cruz, de una forma muy singular, Cristo pasó a ser sacrificio y sacerdote a la vez al ofrecerse a sí mismo. El sacerdocio de Cristo puso fin al sacerdocio del Antiguo Testamento. En el momento en que Cristo muere en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó en dos, y de esta forma el lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios, quedó expuesto, lo que simbolizó que Cristo había abierto el acceso al Padre a través de su persona. De ahí en adelante ya no habría necesidad de ir ante el sacerdote terrenal a confesar nuestros pecados, porque ahora tenemos un mejor sacerdote, quien está sentado a la derecha del Padre y quien intercede ante Él por todos aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado. El libro de los Hebreos, en los capítulos 8 y 9, explica cómo Cristo es el mediador de un mejor pacto, con mejores promesas que Él establecido en el Antiguo Testamento. Su sacrificio nos da confianza para acercarnos al trono de la gracia. Así lo explica Hebreos 10, 19 al 23, que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mis amados hermanos, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Confiemos en su obra maravillosa de redención. Que Dios les bendiga.